Buenos días, queridos integrantes del seminario Páginas de Freud. Espero que se encuentren muy bien. Me alegra de nuevo volver a conversar con ustedes a propósito de este texto que es el esquema del psicoanálisis. Y en esta ocasión, a propósito de este apartado en el que Freud da cuenta de la manera en la que se concretarían algunos de sus principales postulados a propósito de lo que él titula en específico una muestra de trabajo psicoanalítico. Y en esa muestra de trabajo psicoanalítico, como lo han decantado ustedes en cada uno de sus comentarios, nos podemos encontrar con un intento de Freud para vincular la etiología, en este caso específico de la neurosis, dejando a un lado la pregunta por la psicosis que exigiría un trabajo independiente que desarrolló a propósito, por ejemplo, del comentario de Schreber. A propósito de la neurosis, Freud insiste en que existen diferentes formas de intentar explicar su etiología. La primera de ellas, que desecha por insuficiente, tendría que ver con que en el fondo hay una pregunta por la normalidad y la patología. ¿En qué medida algo se puede considerar como normal y en qué medida se puede considerar como patológico? Es una pregunta que, aunque Freud insiste en los términos, nos recuerda la afirmación que será, por ejemplo, objeto del próximo encuentro de la Asociación Mundial de Psicoanálisis y que afirma todos estamos locos. Esa afirmación serviría para pensar este apartado en el sentido de que se trataría de diferencias no cualitativas entre la condición aparente de normalidad y la condición patológica, sino más bien de diferencias cuantitativas en torno a la explicación y la aparición de los síntomas. Y esto es bien interesante porque Freud deja abierto tanto la posibilidad de una lectura del psicoanálisis que parta, digamos, de la idea de la normalidad, cosa que será aprovechada por la recepción del psicoanálisis en algunos lugares como en Estados Unidos, dando lugar a una psicología centrada en el self, en el yo, pero también deja abierta la posibilidad crítica que permitirá en especial el psicoanálisis lacaniano habilitar una comprensión del aparato psíquico que esté un paso más allá de las categorizaciones y las clasificaciones en términos de normalidad que tanto fueron criticadas por parte de Michel Foucault. Ahora bien, Freud señala que, sin embargo, estas disarmonías cuantitativas son insuficientes para la explicación, digamos, de la aparición de la neurosis, porque no da cuenta de las diferencias en términos de las causas que dan lugar a su aparición. Y para concretar su análisis, señala que debería haber más bien unas causas de orden específico. Esas causas de orden específico las cifra Freud en dos grandes elementos. Por un lado, el factor de la naturaleza pulsional y por otro lado, el factor de la época de la vida. A propósito de la época de la vida, Freud nos recuerda que es quizás la niñez temprana, hasta el sexto año, en la que se encontraría, a partir del análisis clínico, la etiología de la neurosis. Es en esa etapa en la que aparece la prioridad etiológica en la medida de que el sujeto se constituye y se constituye en términos de una continua, digamos, historia que atraviesa los dramas constitutivos, como señala Zuleta, del psiquismo humano y por ende de lo humano. Esos dramas constitutivos, como lo hemos mencionado en varias ocasiones, tienen que ver, por ejemplo, en primer lugar con el drama, el primer drama, que es el de la etapa que se denomina a veces como etapa oral, de la posición oral, en la que el pequeño está a la merced del cumplimiento de su necesidad con la función materna.
y en ese sentido se trata de un primer drama, lo que constituye la presencia y ausencia de la madre, en la medida de que de esa presencia depende la satisfacción del pequeño. Ahora bien, ese juego entre la presencia y la ausencia, y la forma en la que el sujeto lo va tramitando, esa posición en la que el deseo es un deseo pasivo, pues no puede ser satisfecho de manera directa por parte del sujeto, constituye el primer drama que va a vincular al sujeto a su identificación primaria, que le va a permitir afirmar la ilusión del yo. En segundo lugar, uno podría mencionar lo que tiene que ver propiamente hablando en esa constitución del yo con la etapa anal, etapa que se caracteriza por la necesidad de regular precisamente una función necesaria, la función de excretar, pero que a su vez va a ser vinculada en términos de la cultura a una serie de elementos fundamentales que tienen que ver con la prohibición. Y uno podría hablar finalmente de la etapa fálica, ya me detendré en ella, que sería la que Freud mencionaría a propósito de la organización del hombre y la organización de la mujer, para ser más precisos, de la posición del varón y la posición de la hembra frente al problema de lo que a veces aparece aún como pene y que el psicoanálisis va a mencionar y va a llevar al terreno de lo simbólico bajo la noción de falo simbólico. Ahora, antes de entrar a la referencia en la que Freud se detiene con más detalle, que es la referencia precisamente a propósito de la constitución de la posición que asumen los sujetos frente al complejo de Edipo y frente al complejo de castración, valdría la pena resaltar una afirmación de Freud dentro del primer apartado, y es que cuando hablamos de esta serie, digamos, de constituciones por parte del sujeto, de la constitución de la subjetividad por parte del sujeto, hay un factor que aparece como complejo e imprescindible, y es que el pequeño, ese perverso polimorfo, como lo dice Freud en otros apartados, tiene que entrar en el ámbito de la civilización, que le impone múltiples limitaciones a lo que son las pulsiones. Y eso lo va a hacer en muchos casos a partir del influjo de la educación, donde la familia en la época de Freud, hay que señalar que Freud escribía en la época, digamos, de esta sociedad organizada que se ha denominado como la sociedad victoriana, que se caracterizaba por la existencia de una función paterna más o menos sólida, y de una posición particular de la función materna. Y es importante atender a esa mención de la cultura, porque entonces el fijar el grado, digamos, de la normalidad o la patología, si se quisiera seguir jugando con esos conceptos que creo yo tendrían que diluirse, y a su vez, si se quisiera analizar la constitución del sujeto, en esto sí nos podemos detener más, habría que analizar la posición de la cultura particular en la que la subjetividad se desenvuelve, para que no solo haya un intento de poner al yo y al sujeto en su estructura más compleja, en el ámbito de una regulación según la normalidad de las exigencias de la cultura, sino que habría que intentar también ver lo que desde el psicoanálisis se puede leer como malestar en la cultura. Es decir, que el psicoanálisis también nos da una muestra de las principales formas y problemáticas que desde el terreno de lo cultural van emergiendo. Ahora bien, Freud en ese sentido es que da un lugar fundamental a ese largo periodo de dependencia infantil, y da un lugar fundamental que está ubicado, digamos, en la posición que el sujeto asume en relación, como lo decíamos, con la función materna y con la función paterna. Ahora, en segundo lugar, Freud hace un largo desarrollo de la estructura del complejo de Edipo y de la estructura del complejo de castración. A propósito de esa estructura del complejo de Edipo y el complejo de castración, en tanto que se trata de una exposición más bien, como hemos dicho, dogmática, es decir, en la que no se ubican los principios y las explicaciones, sino que más bien se exponen de manera sucinta y a la manera como de leyes que rigen en el ámbito del psiquismo humano.
la descripción no resulta aún completa y tiende a correr el riesgo, como lo señala Zuleta en el pensamiento psicoanalítico, de caracterizarse por desarrollar una excesiva simplificación de la forma en la que se da este fenómeno. Y en segundo lugar, que aún en los textos más explicativos que Freud desarrollará a propósito de esta cuestión, se tiene el peligro de atender, digamos, a estos como explicaciones ya fijadas y determinadas por parte del psicoanálisis. Y por el contrario, como lo hemos dicho, dentro de la misma, digamos, dentro del mismo desarrollo del pensamiento psicoanalítico, existe una necesidad fundamental y esa necesidad fundamental sería la de interrogar los supuestos bajo los cuales Freud estructura este asunto. ¿Cómo los estructura Freud en esta primera etapa? Atendiendo a lo que Nacio denomina como la primacía del pene imaginario. El pene imaginario tendría que ver con tres elementos fundamentales que se encuentran dentro de la descripción freudiana. En primer lugar, la consideración del pene en términos anatómicos. En segundo lugar, la consideración del pene como objeto autoerótico, que supondría precisamente la etapa pues, masturbatoria del infante. Y en tercer lugar, lo que soporta esa, digamos, capacidad autoerótica que tendría que ver con la fantasía incestuosa. Frente a ese pene imaginario, que es el que tiene un lugar en el entendimiento de Freud, habría que señalar que esto supone de principio un elemento que sería el de la diferencia sexual. La diferencia sexual supone entonces un estatuto en el que a partir de una característica biológica, lo femenino, lo masculino, se establecerían una serie de representantes en términos psíquicos. Y acá hay que aclarar algo que me parece fundamental, y es que si bien en el caso de Freud, tal como lo menciona, se tiene esto como un hecho biológico, sabemos muy bien que desde la biología se ha venido interrogando, digamos, este esquema, por lo cual hay que tener una reserva crítica que el psicoanálisis lacaniano permitirá, digamos, atender a partir de la manera en la que ya en términos estrictos en el ámbito de la cultura, y Freud deja también abierta esa posibilidad, se entiende lo femenino y lo masculino en un lugar particular. Y para el caso del psicoanálisis lacaniano, más allá de esos determinantes, la forma en la que esta cuestión de la sexuación va a ser un asunto en el terreno de la producción lógica del sujeto y no propiamente otro tipo de asuntos. Ahora, hechas estas dos salvedades, uno debería entender la descripción que hace Freud en los siguientes términos. Por un lado, nos encontraríamos frente al varón y por el otro lado frente a la hembra. Varón y hembra han atravesado antes de ingresar en este complejo que sería el de castración, en una etapa previa que sería y se podría denominar como la etapa del estadio del espejo. Para pensarlo en términos, en unos términos en los que pueda ser entendido, en un primer momento, el infante aparece ante el mundo con una serie de pulsiones dispersas, pulsiones parciales, en las que el infante aún no unifica la totalidad, digamos, de su origen. Es decir, tiene un vínculo con su organismo en las que las pulsiones, por ejemplo, de mamar, la pulsión de defecar, y cada una de las sensaciones que se encuentran en lo que llamaríamos como una totalidad el cuerpo, aparecen aún como diferenciaciones, digamos, más bien unificaciones no realizadas. Y el niño, para poder unificar esas pulsiones, tendrá que atravesar por la identificación primaria en la que aparece como fundamental el estadio del espejo. El estadio del espejo, no me detendré en eso el día de hoy, permitiría entonces al pequeño, vía la identificación con el padre, con la madre, ir generando esa ilusión, y eso es muy interesante en la explicación freudiana, y Lacan también la habrá de retomar, porque el yo no es una constitución que pueda tenerse como de la esencia del sujeto, sino que es más bien una ficción. De esa ficción, de ese estadio del espejo que le permite por primera vez a el sujeto decir yo, van a salir, digamos, esta primera, este primer momento.
Y ese yo va a caracterizarse porque para el niño entonces su cuerpo aparece como una totalidad. Esa aparición del cuerpo como una totalidad se da entonces bajo una premisa universal que juega tanto en el caso del varón como en el caso de la hembra, y es la premisa de la posesión universal del pene. Ahora, el varón y la hembra tendrán que vincularse con el problema de la posesión universal del pene en diferentes perspectivas. En el caso del varón, vendrá la angustia de tener, mientras que en la explicación freudiana vendrá lo que será propiamente la envidia del pene en el caso de la hembra. ¿Qué pasa en el caso del varón? El varón viene al mundo con la idea entonces, no viene al mundo así, pasa por el estadio del espejo y tiene la idea entonces de que su cuerpo sería total, que habría una, y además con la idea de que hay una posesión universal del pene. Ahora, cuando el pequeño empieza su actividad autoerótica, bajo y teniendo en mente esa premisa, empieza a darse la prohibición de los ejercicios autoeróticos, prohibición que es realizada normalmente por la función paterna, y que apunta al pene anatómico, pero en realidad está indicando hacia el pene en términos fantasmáticos, como lo decía dentro de esa concepción del pene imaginario, porque aun cuando la amenaza se diga bajo esas formas que Freud nos recuerda allí, muy comunes de no se toque porque se le puede caer, etcétera, en realidad eso está apuntando al fantasma autoerótico, al fantasma que soporta el autoerotismo del sujeto, que es incestuoso. Y en ese sentido, la función paterna entonces va ayudando a introducir allí la prohibición del incesto. Ahora, cuando el niño recibe la amenaza, no tendría, digamos, como una suerte de preocupación, pero es en el momento, en ese momento en el que o recuerda haber visto a otra sin pene, o más adelante verificará que hay quien carece de pene, produciendo una profunda angustia que se va a ir a desenvolver, como en el caso Juanito, en el plano de lo inconsciente, por la posibilidad de la pérdida del pene imaginario. Ahora, de eso entonces, dice Freud como de manera más esquemática que podrá salir el niño del complejo de Edipo, y esa salida tendrá que ver entonces con la renuncia al fantasma incestuoso, a la posición autoerótica y con el desplazamiento del goce hacia otro tipo de objetos. En el otro caso, bueno, esa como en una perspectiva demasiado esquemática. En el otro caso, en el de la hembra, nos encontraríamos con también la primera premisa, la de la posesión universal del pene, pero que vendría acompañada de un segundo momento, que sería el de la verificación de la carencia. Y esa verificación de la carencia va a venir con un deseo de completar el cuerpo, con una necesidad de poner el pene imaginario, y al mismo tiempo con una suerte de rechazo a la madre que no le ha transmitido esa cualidad. Eso va a tener diferentes formas de resolución, diferentes formas, digamos, de tramitar en términos de la historia subjetiva de cada sujeto. Y se podrían mencionar algunas. La primera que podría ser, por ejemplo, la de un trámite tranquilo, la de la aceptación de la carencia del pene imaginario, sin que venga necesariamente el fenómeno posteriormente de la envidia o de la sensación de la carencia. Eso es muy interesante tenerlo en mente, porque entonces no solo se desenvuelve de esa manera desde el mismo pensamiento freudiano como lo señala Nacio, pero también hay otras formas que pueden llevar, digamos, a la sustitución, o a la búsqueda de un encuentro, digamos, con algo que permita sustituir esa carencia. Se explica así, por ejemplo, el deseo de un hijo para tener, por ejemplo, en esa vía el pene imaginario, o el paso de una sexualidad clitoridiana a una sexualidad vaginal. Y también se puede explicar finalmente con la posibilidad de el desarrollo de una posición sexuada, en la que no se busque a un hombre, sino que se dé con una sexualidad lesbiana. Eso es bien interesante entonces porque son muchas las formas en las que se va a tramitar, y tal como lo menciono, hay diferentes, digamos, formas de entendimiento de este asunto. Ahora,
En el caso del psicoanálisis lacaniano, Lacan tendrá que explicitar algo que es muy importante y es que la reducción del problema al pene imaginario supondría una insuficiencia en la formulación freudiana. Y en el caso de Lacan, entonces, hasta incluso su última obra, por ejemplo, el Seminario 20, se intentarán desarrollar los esquemas de la sexuación que ocupan una forma de comprensión del fenómeno, digamos, de este fenómeno en términos de la lógica, que supondrán dos grandes campos, el del goce fálico, donde se pueden organizar varón y hembra, y también el del goce no todo, que no tiene que ver directamente con la cuestión del falo en ese caso específico. Breve indicación que supone en el fondo que lo que se encuentra el pequeño es ante el enigma varón o hembra, ante el enigma del deseo de la madre, y ante ese enigma que es un significante sin significado, es un S1, habrá que poner un segundo significante para poder hacer sentido, y ese S2 será la función paterna que, para decirlo con Lacan, viene a poner una suerte de ayuda en el sujeto que le permita poner algo en, como él lo describe metafóricamente, la boca del cocodrilo que supone el deseo materno. Y eso que se podrá en el medio, eso que producirá la juntanza entre un primer significante y un segundo significante, ese uno ese 2 será ya propiamente un significado que sería la cuestión del falo. El falo entonces serían esa doble constatación. La primera, la de que debo renunciar de alguna manera al Edipo, es decir, a el enigma del deseo materno, y por el otro lado, a que sin embargo pueda encontrar rasgos identificatorios que tendrían que ver con el falo para saber, ya no frente a ella, pero sí en términos desplazados, cuáles serían las características que hacían que la función paterna fuera la encargada de resolver el enigma del deseo de la madre. Con esta breve indicación tenemos entonces precisamente el señalamiento del problema, que es un problema que tendremos que abordar con más detenimiento para que las diferentes preguntas que nuestra época nos impone en torno a la sexualidad puedan ser abiertas en su comprensión y que podamos atender al fenómeno y al problema de la sexualidad. Y bien, añadido a este breve comentario, queridos compañeros, quisiera dejarlos entonces el día de hoy para el comentario de la última parte de este texto del esquema de psicoanálisis, teniendo en mente que va a ser el lugar donde Freud interrumpió. Se trata de uno de los últimos textos de Freud, donde Freud interrumpió su exposición dogmática en el segundo apartado a propósito del mundo interior, y donde nos encontramos en el primer apartado lo que él va a denominar como la ganancia teórica. Esa ganancia teórica que tiene que ver en concreto con el aparato psíquico y el mundo exterior. Allí encontraremos la posición de Freud, quizás una de las últimas posiciones de Freud tras sus reiterativas reelaboraciones en torno a este problema al que ya nos venimos aproximando. Y la pregunta que quisiera formular y que podría servir de guía para el día de hoy es la que pregunta entonces por cuál es el lugar, digamos, o cómo y en qué consiste el aparato psíquico, cómo entiende Freud el aparato psíquico y su vínculo con el mundo exterior. Les deseo un feliz día y les envío un abrazo.